Buenas tardes a todos en esta tarde ya de verano, en un webinar especial que forma ya parte de una tradición de la Escuela de Filosofía, el despedirnos con el cine. Esto empezó hace ya un tiempo y hablamos de Woody Allen, hablamos el año pasado con José Alfredo Peris, después de un ciclo muy intenso con Anthony Mann y James Stewart, y la verdad es que terminarlo este año con Terrence Malick no es menor. Sobre todo si, además de lo que vayamos a decir, tenemos un apoyo textual, que es el que convoca nuestro seminario, el libro que Pablo Alzola ha publicado sobre el cine de Terrence Malick y que nos convoca aquí. Bien, Antonio, convendría que lo pusieras en la portada del libro, que se ha reflejado y no se termina de ver bien. Acércalo más, bien, acércalo más, así. acércalo más. Ahora, así. Muy bien. La portada lleva una fotografía de la última película de Malick, A Hidden Life, una vida oculta. Y entiendo, si ya somos 40, estamos todos, entiendo que las posturas van a ser algo divergentes y que va a haber un motivo de discusión. Esto es normal tratándose de Malick, porque Malick genera adhesiones muy profundas, la mía lo ha sido durante más de 20 años, y genera rechazos igual de profundos. No creo que a nadie le deje indiferente. Esto es importante porque esta tarde se va a reflejar aquí. Le estaba diciendo a Pablo que, no a modo de jactancia, quiero decir que yo recuerdo haber dado ya una conferencia sobre Malick antes de que se estrenara La Delgada Línea Roja, cuando creo que a Terrence Malick lo conocíamos 3 o 4 personas en todo el planeta. Esto fue en el año 98, 99 y me acuerdo de que yo era una especie de mosquetero de Malick, porque en aquel momento es verdad que el rechazo era general. Sí. Y las películas de las que se podía hablar eran realmente muy pocas. Fundamentalmente Días del Cielo y Malas Tierras. Muy poca gente sabía que además Malick había sido el guionista de Harry el Sucio, y muy poca gente, pero Pablo seguramente nos hablará de esto, conocía el trasfondo filosófico de Malick, que es el que realmente a mí me llevó a acercarme a Terrence Malick y el que durante muchos años, debo decir que hasta hace poco, en parte hasta preparar con cierta seriedad me ha mantenido la adhesión. Malick fue alumno de Stanley Cavell en la Universidad de Harvard. Un alumno aventajado, un muy buen alumno, que le propuso a Cavell hacer una tesis doctoral sobre el concepto de mundo en Heidegger y Wittgenstein. Cavell cometió lo que yo creo que es el error de enviar a Malick a que hiciera la tesis con Gilbert Ryle a Oxford, y naturalmente cuando Ryle vio el proyecto de tesis de Malick, pues no quedó muy convencido de que aquello tuviera nada que ver con la filosofía. Lo que ahora nosotros podríamos preguntarnos es si Gilbert Ryle tiene algo que ver con la filosofía. Pero el caso es que lo rechazó. Y esto fue providencial para todos los amantes de Malick que hay en el mundo, porque Malick decidió no volver a hacer filosofía, al menos tal y como había sido despedido de ese mundo filosófico de Oxford. Antes de ello, tradujo a Heidegger al inglés. La traducción de La esencia de las razones la tradujo en la Universidad de la Northwestern de Estados Unidos. Es una traducción impecable, una edición bilingüe que podría pasar por obra de un scholar de la filosofía, y acto seguido Malick desaparece en Hollywood, donde pasa unos años como guionista, ya he dicho que de Harry el Sucio, hasta que logra hacer su primera película, que es Malas Tierras. Bien, y a partir de ahí empieza una carrera que con La Delgada Línea Roja y su aceptación por todo Hollywood, ya sabéis la anécdota de que todos querían salir en esa película. Malick parece ser que rodó a todos, pero luego nos sacó en la película a todos. Y a partir de ahí debemos decir que Malick cuenta con el respaldo de la industria. No es un cineasta independiente. No es alguien que haga las películas como si tuviera escasos medios para ello. Cuenta con el respaldo de la industria cinematográfica, de la industria cultural, en el sentido más potente del término, que exista en el mundo del entretenimiento. Bien. Yo adelantaré mi posición para que Pablo, nuestro invitado de esta tarde, para que dialogue con Ginés Marco y conmigo, pueda defender muy bien o mucho mejor su posición, siendo así que yo voy a tratar de ponérselo difícil. Y se lo voy a poner difícil sin necesidad de que yo diga nada. Voy a proyectar ahora un vídeo. Este vídeo es un anuncio. Es un anuncio que Malick hizo
de una famosa colonia femenina, Montgerland, poco después de rodar la que, hasta ver este anuncio, yo consideraba una película, una obra maestra del cine, To the Wonder. Hacia la maravilla, hacia la pregunta, la traducción es ambigua y maravillosamente ambigua. Yo con esta película había quedado fascinado. Me había gustado mucho, la vi varias veces con mis alumnos, la discutimos, la defendí, luché a brazo partido contra los que se aburrían, estuve a punto de suspender a todo un curso porque se aburría y les dije que una persona que se aburriera con esta película carecía de inteligencia. Pero una vez vi el anuncio, tuve que empezar a pedir disculpas por todas partes. ¿Es posible, Pablo, y aquí vamos a empezar, ahora veremos el anuncio, ¿es posible que Malick sea simplemente un buen autor de videoclips? Y que, por tanto, esté simplemente anunciando algo, y esto puede ser Montgerland o pueda ser Dios. Y que la técnica cinematográfica de la que es un experto, es verdad que hoy muy pocos directores de cine sabrían manejar la cámara como Terrence Malick. Pero este virtuosismo puede ser enemigo del propio lenguaje cinematográfico. Recuerdo perfectamente una frase de Frank Capra a propósito de Stanley Kubrick. Seguramente el precedente más cercano al mundo de Malick, otro virtuoso de la cámara. Capra, por quien siento un aprecio infinito, decía: Kubrick será un buen director de cine cuando aprenda a hacer las cosas más sencillas. Y esto podría ser. En cualquier caso, vamos a ver si yo logro poneros el anuncio que muchos habréis visto en la televisión, y que recordaréis, fue una campaña de Navidad, si no recuerdo mal. Insisto, no sé si se podrá oír la música, pero no tiene importancia porque lo que importa en Malick es la impronta visual en primer plano, después viene el acompañamiento musical. Vamos a ver el anuncio y después, Pablo, podrás empezar a defender algo del cine de Malick y después tendremos las preguntas que también Ginés Marco querrá plantearte. Vamos a ver si soy habilidoso con esto. Creo que lo tenemos todos a la vista. Sí. Sí, fenomenal, Antonio. Perfecto. Sí, lo que no sé es ahora cómo ponerlo en marcha. A ver, ahora. No, ahora no. Ahora Dale sí. a la flecha. Ahora. Exacto. Bien, esto es Malick, esto ya lo quito naturalmente. No lo he quitado. Sí, lo he quitado yo, Antonio. No te preocupes. Dale a la pausa porque sigue el sonido, creo. Sí, sigue el... Tienes que darle a pausa. Ahora, es que no la encuentro ni... Ahora. Tú simplemente para el vídeo y yo te quito la pantalla, no te preocupes. Un instante. Ya está. Vale. Muy bien. Ahora ya no molesta, ¿no? No, perfecto, Antonio. Ya está. Pablo, vamos a reconocerlo. Esto es Malick, puro Malick. Es Malick. De hecho... Es Malick. Esto que aparece aquí podría ser To the Wonder. Mírate, podría ser esas dos horrorosas películas que se llaman Night of Cups y Song to Song. Horrorosas. La cosa más perversa de la perfección. Es la perfección invertida. Pero al final, Montgerland podría ser homónimo de cualquier cosa que Malick esté buscando. He hecho un planteamiento jovial, acorde con la preciosa luz del campo del Turia, pero estoy hablando en serio. Quiero decir, ver este anuncio fue para mí como la destrucción del cine de Malick. Dejó de interesarme.
a instancias tuyas y con la publicación de tu libro, vi Song to Song y Night of Cups, cosa que no tendría que haber hecho. Y después a Hidden Life, donde obviamente entiendo que algo prestado a la película, que es el horror del nazismo y de la defensa de una postura ética, pueden engañarnos respecto a lo que vamos a ver en la película. Pero en última instancia, no sé lo que está buscando Malick, pero podría ser Monger Lane. Sí. Pues nada, cuando quieras, Antonio, yo intervengo. Bueno, pues efectivamente, yo este anuncio, la última vez que lo vi, creo que fue contigo, Antonio, en 2017, pudo ser, cuando hiciste el seminario sobre Cabell. Sobre Cabell. En el que hubo una sesión exclusivamente dedicada a Malick, que la viste tú, y lo he vuelto a ver ahora. Y sí que es verdad que para alguien que esté familiarizado con el cine de Malick, este anuncio que durará 2 minutos, bueno, menos, 1 minuto. Menos, 30 segundos. Hay rasgos que son muy definitorios de su cine. Y yo aquí he apuntado, pues por ejemplo, el movimiento de la cámara por las ramas del árbol es el árbol de la vida, ahí se reconoce. La mujer frente a la ventana es To the Wonder, donde aparece muchas veces. El rostro con un fondo de luz muy luminoso es el árbol de la vida, al final, cuando la madre entrega a su hijo a Dios. Y las escaleras, pues aparecen muchas veces en To the Wonder, también en Malas Tierras, muy al principio. O sea que lo que tú dices, Antonio, de que este anuncio es Malick, yo lo comparto contigo. Yo creo que en gran medida. Y entonces, a raíz de este anuncio, tú planteas la pregunta de qué es lo que busca realmente el cine de Malick, que es una gran pregunta, es muy interesante. Yo creo que si alguien lee el libro, que bueno, pues he hecho lo que he podido, más o menos yo también intento abordar la pregunta. Has hecho mucho, ¿eh? No. Bueno, es como una cosa condensada realmente el libro, porque sale de algo más largo. Pero yo he intentado también abordar esta pregunta. Y es verdad que el anuncio de Monger Lane puede desconcertar. Bueno, a ver, yo no digo que a mí no me desconcierte. Yo también quisiera que Malick no hubiera dirigido un anuncio de Monger Lane, digamos, ¿no? Porque también me desconcierta a mí. O sea, que tampoco voy aquí o sea, voy a defender muchas cosas de Malick, pero no voy a decir que no me desconcierte esto. Entonces, la pregunta de qué busca el cine de Malick. Y si Malick es, como tú dices, un autor de videoclips que tanto podría anunciar, ¿no? O jugando con la palabra anuncio, revelar, ¿no? Claro. A Monger Lane o a Dios, ¿no? Que yo creo que también aquí está el debate un poco que se puede plantear. Pues, ¿qué busca el cine de Malick? Yo creo que el cine de Malick, ante todo, hay que entenderlo como una trayectoria que se va desenvolviendo porque es muy distinta a Malas Tierras de Vida Oculta. Si uno va viendo, ¿no?, esos largometrajes que son 9 de ficción más un documental que está ahí por en medio, que es el Voyage of Time, Viaje en el tiempo, del tiempo. Ahí hay un progreso, hay una evolución en cuanto a los distintos, el lenguaje cinematográfico, ¿no? El uso de la cámara, el uso de la voz en off, que desde el principio es un rasgo de Malick, el uso de la música, el uso de la luz, muy importante, y más cosas. Entonces, quedándome con el lenguaje, a mí sí que me parece que aunque Malick ha cambiado mucho a lo largo de todos estos años, dentro del poco cine que ha hecho, yo creo que hay preocupaciones e intereses que están ya en Malas Tierras y que él, como los sigue teniendo, ha ido como desarrollando un lenguaje cinematográfico que se va como adecuando a su juicio más hacia esos intereses, ¿no? Hacia eso que busca, que es la pregunta con la que estamos. Entonces, ¿qué busca Malick? Yo, Antonio, cuando estuve contigo en aquella sesión, que tengo las notas guardadas aquí, dijiste una cosa que a mí me gustó mucho y que también, en cierto modo, encaja con el anuncio de Monger Lane, que es que Malick busca captar una imagen perfecta del mundo. Dijiste algo así, creo recordar, ¿no? Entonces,
a mí esta frase me gustó mucho y me parece que por aquí va a ir mi respuesta, ¿de acuerdo? Malick busca una imagen perfecta del mundo. Entonces, bueno, no sé si los que nos oyen pueden estar o no familiarizados, pero como tú has dicho, Malick estudia con un filósofo norteamericano, bueno, estadounidense, que es Stanley Cavell. Y Stanley Cavell tiene un libro que, bueno, tú has contribuido a su traducción al español, que se llama The World Viewed, en español El Mundo Visto, donde él, entre otras cosas, viene a decir que lo propio del cine es revelar el mundo, ¿no? Revelar la presencia del mundo. ¿Por qué? Porque Cavell parte de una situación propia del contexto filosófico pues, del siglo XX y anterior, ¿no? Que es un contexto de escepticismo, de no saber lo que yo tengo enfrente, ¿no? Si es algo, si es un producto de mi subjetividad o no, o realmente hay algo ahí fuera o no, o qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, este problema del escepticismo, que es lo que tanto preocupa a Cavell, es como el punto de partida de su libro, de El Mundo Visto. Y entonces él va como armando un argumento en torno al cine y dice que el cine es como es un camino que nos puede volver a traer el mundo a través de un juego muy curioso, que es que nos hace presente el mundo sin que el mundo esté ahí y por lo tanto nos invita luego a volver a nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, que Cavell habla del cine como que lo propio del cine es revelar el mundo. Entonces, yo creo que esto que está tan presente en Cavell, me parece a mí que también está muy presente en el cine de Malick. Y yo diría que es como, no sé si su gran preocupación, pero de sus grandes preocupaciones cuando él va haciendo cine. Y si, por ejemplo, nos acordamos, o cuando veáis por primera vez algunos Malas Tierras o Días del Cielo, es muy sorprendente que, por un lado, está como la historia de los personajes, ¿no? La parte como más narrativa, pero de pronto la cámara como que hay un corte y fija su atención en, no sé, en un búfalo o en un murciélago o en un animal que hay que corre por el desierto de Dakota, ¿no? En Malas Tierras. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué busca Malick con estas tomas que no tienen nada que ver con la narrativa de la película, ¿no? ¿Por qué de repente mete esto, ¿no? Que dicho técnicamente, este recurso se llama, bueno, creo que está cogido de otro área, se llama la parataxis, que es como insertar una toma que no tiene que ver propiamente con la narración, como haces un inserto ahí, que es lo que hace Malick mucho. Entonces yo creo que estas tomas que sorprenden tanto responden un poco a esta preocupación. Y esto Cavell lo dice en El Mundo Visto. Para los que no lo sepan, Cavell publicó este libro en 1971 y en el año 79 hizo una edición ampliada donde incluyó un prólogo en el que Voy a hablaba... cogerlo. Vale, yo también lo tengo aquí. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a esperarle a Antonio. Esta es la edición que... Esto, Antonio, tenemos la misma edición. Aquí está. Bueno, pues en el prólogo del año 79 de la edición ampliada, Malick dice que habla de Días del Cielo y dice como nadie ha descrito mejor como esa visión metafísica del mundo, ¿no? Como es que casi que vale la pena decirlo tal cual. Es en la página 18. La tengo delante, sí. Sí, y dice, hablando de esta película, dice, trataremos de expresar el tema como aquel en el que las obras y las emociones y las complicaciones de los seres humanos se reducen en cada momento a la insignificancia, mediante las vueltas casuales de la tierra y del cielo. Creo que la película contiene, de hecho, una visión metafísica del mundo, aunque creo que sentimos que no hemos visto nunca de manera suficiente la escena de la existencia humana, digamos la arena entre el cielo o los días, la arena entre la tierra o los días y el cielo,
completamente realizada así antes en el cine. Cabell dice como que Malick pone la historia de los personajes, pero al mismo tiempo la reduce a la insignificancia, mostrándonos el gran mundo que les rodea, ¿no? De naturaleza, de animales, de todo, ¿no? Lo que se fija. Entonces, creo que esta es como una preocupación que está en Malick desde el principio y que luego Malick ha evolucionado hasta puntos horribles, como dice Antonio, en Night of Cups y Song to Song, que es yo también, yo voy a decir aquí que son dos películas que me parecen muy interesantes, pero son las dos que menos me gustan de Malick. Yo también lo reconozco, pero a mí sí que me parecen interesantes. Creo que tienen un propósito dentro de la trayectoria de Malick si la leemos como un todo, como un conjunto. Entonces, la preocupación del cine de Malick es mostrar la realidad del mundo, es decir, que hay algo ahí fuera de nosotros, de nuestra subjetividad, que no depende de nosotros y que está ahí fuera, que es real, ¿no? Que es algo que está presente con todo lo que significa esa palabra presencia, ¿no? Presencia real. Y entonces, pues esto lo vamos viendo de distintos modos, pues en Malas Tierras, que es la primera, en Días del Cielo, en La Gallina Roja, de modos quizá más acentuados, porque la cámara ya empieza a tomar una mirada muy contemplativa, mucho más que en Malas Tierras, en Días del Cielo, ¿no? Ahí empiezan a aparecer los famosos contrapicados que Malick hace hacia las copas de los árboles, por los que se filtra la luz, ¿no? Que son muy propios de La Gallina Roja. Prácticamente empieza así la película. Y el Nuevo Mundo, que tiene mucho de La Gallina Roja en cuanto a estética visual. Y luego vienen El Árbol de la Vida, viene To the Wonder, viene Night of Cups, Song to Song y recientemente estrenada en España, en febrero, antes del confinamiento, A Hidden Life, que se ha estrenado como Una vida oculta. Entonces, aquí, a lo que ya he dicho, bueno, una cosa, no quiero aquí enrollarme, ¿eh? No sé cuánto más de tiempo... No, habla porque en el momento en que deseemos, naturalmente, quiero que después Ginés intervenga. Vale. Venga, perfecto. Pero quiero advertirte, porque sabes que somos... que con eso no está respondiendo a la pregunta. Todo esto está bien. Sí. Pero no es lo que hemos visto en el anuncio ni lo que vemos en las películas de Malick, porque al final todo eso se vuelve simbólico. Y ahí es donde el anuncio, y perdón por la intromisión, donde el anuncio bueno, a fin de cuentas lo ha hecho el propio Malick. Es como si él mismo se hubiera querido revelar. Lo que nos está diciendo es este contrapicado de los árboles, este lagarto en el desierto, esta puesta de sol, esto no es lo que es. Entonces ya no es un problema de realismo, Pablo. Lo que naturalmente introducimos es un problema simbólico de primer orden. Todo esto es otra cosa. Claro, y ahí es donde, naturalmente, en el guión que hemos preparado de la charla, recuerda que lo que estábamos diciendo es lo siguiente. De Malick se puede decir lo que se dijo de Kierkegaard, y de hecho la idea de una vida oculta es propiamente kierkegaardiana, ¿no? De Kierkegaard acabó diciéndose que el paso siguiente, si hubiera sobrevivido al ataque fatal aquella tarde en Copenhague, habría sido el ingreso en una gran institución. Esa gran institución era la Iglesia Católica. En el caso de Malick es obvio. Es obvio que va camino de entrar en una gran institución. Voy a abordar ese tema. Pero fíjate, Pablo, lo que está diciendo es, al final, este lagarto no es un lagarto. Sí. Este lagarto es otra cosa. Vale. Sí. Es muy interesante. Sí, que ahí está el meollo. Ya crea ahí lo que efectivamente me parece que es lo que debemos abordar en Malick, la expectación de otra cosa. Podemos mirar muy atentamente este lagarto, esta puesta de sol, porque ni es un lagarto ni es una puesta de sol. Es otra cosa. Es otra cosa que va a aparecer. Claro, si lo que aparece es Mongerland, ¿no corremos el peligro, Pablo, de lo que Walter Benjamin llamó la estetización del arte? Lo hablaba de la política. Es perfecto. Estéticamente, ¿a quién no le gusta una película de Malick? Es perfecta. Es bellísima. Tan hermosa como Angelina Jolie, si quieres. No quiero decir, todo en las películas de Malick tiene el toque de la perfección.
pero al mismo tiempo es como si nos dijera, pero nada de esto vale como lo que está Claro. más allá. Sí, sí, sí. Veo por dónde vas. Sí, entonces voy a proseguir, pero refiriéndome a eso. Entonces, siguiendo con, yo estaba con la idea simplemente de que Malik, un poco posiblemente siguiendo a Cabel, para él el cine, lo propio del cine y de su cine, sería como revelar el mundo como algo real, ¿no? Y ahora está esa pregunta, lo que tú planteas, Antonio, que realmente lo que nos revela como un lagarto en la línea roja, ¿no? O un cocodrilo, lo que sea, eso sería algo que está por otra cosa que no se ve, ¿no? Hay algo que se ve que está por otra cosa que no se ve, ¿no? Y esto, efectivamente, este problema, digamos, o esta pregunta, empieza a aparecer en Malik sobre todo a partir de la delgada línea roja, donde adopta una actitud que se puede leer en muchos aspectos de la película y de las películas que vienen, una actitud como que apunta a algo que está más allá, vamos, algo trascendente que trasciende como al mundo finito, digamos, de los personajes y su entorno. Algo que efectivamente pues es simbolizado sobre todo es muchas veces simbolizado en Mali con la luz y con el viento también. Hay algún artículo por ahí muy interesante sobre este tema. Entonces, efectivamente, esta intuición empieza a aparecer a partir de la línea roja y creo que con el árbol de la vida se aclara un poco qué es eso trascendente hacia lo que las imágenes de Malik apuntan. Yo pienso que, bueno, creo que el árbol de la vida tampoco es muy ambigua en ese punto. Yo creo que Malik lo que quiere es apuntar hacia la presencia de Dios, de un Dios personal al que se le puede interpelar, ¿no? Por eso la presencia de la voz en off, al que se le puede interpelar como si vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, hacia Job, que es como un protagonista del árbol de la vida, un Dios personal al que se le puede llamar, se le puede interpelar, y que eso, que responde como a las características del Dios bíblico, del Dios de la Biblia, ¿no? El Dios que ha revelado su nombre y por lo tanto ha permitido la posibilidad de eso, de ser interpelado, de ser llamado, etc. Y después del árbol de la vida viene To the Wonder, que no hace sino seguir apuntando en esa dirección, también con los elementos de la trama incluso, ¿no? Tenemos a Javier Bardem, que es un sacerdote católico, y donde al final de la película llega un momento como de revelación y dice que ve a Cristo en las personas que le rodean, ¿no? Reza una oración muy conocida en el mundo anglosajón que se llama la Coraza de San Patricio y dice eso, ¿no? Que ve a Cristo enfrente de mí, Cristo a mi izquierda, Cristo a mi derecha, Cristo delante de mí, Cristo, etc. Y luego vienen Song to Song y Night of Cups, que, bueno, apuntan en esa dirección, pero de modos mucho más fragmentados y oscuros y ambiguos, aunque con ciertas referencias que no dan lugar a duda, ¿no? Como la cita de El progreso del peregrino, de John Bunyan, el poema de William Blake, La imagen oculta, no, La imagen divina, perdón, de Divine Image. Y luego vamos a la última película, estrenada ahora en España, que es Vida oculta, que nada más y nada menos que está inspirada en la historia real de un mártir católico que se llama Franz Jagerstatter, que se opuso a alistarse en las filas del ejército alemán. Él era austriaco, le obligaban, y entonces por ello pues fue juzgado, entre comillas, y fue ejecutado. Entonces, aquí está lo que plantea Antonio, que es que entonces lo que ocurre es que las imágenes de Malik, da igual lo que sean, o ya se nos muestre un lagarto, un coche en Los Ángeles o un mártir de la Segunda Guerra Mundial, da igual, que lo importante es lo que no se ve, ¿no? Eso es lo que plantea Antonio. Entonces, a mí me parece que esa pregunta es muy interesante y que realmente aquí hay mucho mar de fondo y aquí se puede como hablar de muchas cosas, ¿no? Yo creo que decir que lo que muestra Malik con sus imágenes
es algo insignificante porque se desvanece frente a lo otro, frente a ese mundo invisible, al mundo de Dios, yo no comparto eso. ¿Por qué? Por un lado, yo creo que, bueno, yo he estado una vez con Terrence Malick, estuve en diciembre, hace unos meses, tuve esa suerte inesperada, y es porque hubo un estreno de su última película en la Filmoteca Vaticana en Roma, y yo, pues gracias a un profesor italiano, conseguí ir y pude hablar un poco con Malick, y bueno, fue alucinante. Entonces, yo creo que Malick es cristiano. No creo que sea católico, digo, aquí ya sería entrar en sutilezas, ¿no? Malick es episcopaliano, que sería como los anglicanos que están en Estados Unidos, que comparten mucho con la tradición católica, digamos, pero como cristiano, Malick creo que en su cine está muy presente una idea que está en el cristianismo, que es, por un lado, la idea de, bueno, iba a decir la encarnación, pero creo que es mejor decir la idea de la presencia real. Entonces, que es algo en lo que el cristianismo se puede distinguir de cosas semejantes como derivas más platónicas, ¿no? que disminuirían la importancia al mundo sensible. El cristianismo, creo que el cristianismo, por lo menos tal y como yo lo entiendo y como creo que lo entiende Malick, creo que pone mucho el acento en que este mundo, ese mundo que filma la cámara de Malick y del que también habla Cabell, aunque Cabell no es cristiano, ese mundo que filma la cámara de Malick tiene una presencia real. Es decir, ¿remite al creador? Sí, pero por sí mismo tiene una consistencia ontológica. Esto es cristianismo puro. Lo es. Pero, sí. Pablo, permíteme que te interrumpa de nuevo, porque si estuviéramos en la sala del Ateneo, que he hecho tanto de menos, aquella sala con la mesa rectangular que nos da para discutir. Ahí hemos estado. Sí, claro, pero fíjate, sí, tú dices la ontología, pero voy a ponerte un ejemplo. Es decir, iba a conectarse esta tarde una actriz, no sé si se encuentra entre nosotros, Isabel, pero si está, pues quizá pueda hablarnos como actriz de lo... Fíjate, una de las cosas que más me descorazona de Song to Song y Night of Cups bueno, quizá que ha escogido muy malos actores, o que en esas películas todavía tienen menos posibilidades de actuar. Fíjate en esta escena de la delgada línea roja, en la que Sean Penn entierra a Jim Cassif, ¿no? Esa escena es un plagio de otra película, además del mismo autor narrativo. Acuérdate de Aquí a la eternidad de Fred Zinnemann, una película hecha en el año 53, muy famosa por otras cosas, pero... El novelista es el mismo. El novelista es el mismo, claro, y es la misma historia, seguramente, ¿no? Pero fíjate cómo en esta escena, en la delgada línea roja, no hay ninguna tensión dramática. Todo ese valor ontológico que tú dices que hay, esa presencia real, va consiguiéndose en el cine de Malick a costa de, yo creo que la palabra es muy fea, desontologizar a los propios actores, aquellos que en el cine están llamados a ser la encarnación de la trama, ¿no? La escena es plana. Ahora vamos a la escena de Fred Zinnemann, hacia el final de Aquí a la eternidad, cuando Burt Lancaster se encuentra el cadáver de Montgomery Clift. Esa escena es plena, es potente. Un espectador la ve erizado, porque hay dos planos. Está Burt Lancaster en el hoyo con el cadáver de Montgomery Clift y alrededor hay una serie de soldados que no saben qué es lo que está pasando, ni el vínculo que unía al sargento con el soldado que no ha desertado, pero que ha desertado y que está muerto. Hay una potentísima actuación en Burt Lancaster. La actuación de Sean Penn es plana. Y la puesta en escena de Cabell refuerza lo que tú dices, pero a costa de ir depotenciando el cine. Esto es lo que creo que el anuncio me ha revelado a mí. ¿Cómo se puede hacer un cine perfecto? Perfecto. Yo no puedo concebir en estos momentos a alguien que sepa hacer técnicamente un cine mejor. Pero el asunto es, creo que en el fondo Malick está a un paso
Es el mismo punto de Kierkegaard, ¿no? Sí. A un paso del nihilismo. Y naturalmente, el que está a un paso del nihilismo no tiene otra opción que o retroceder o ingresar en una institución que puede ser la Iglesia Católica, el Sí. Partido Comunista o el Barça Club de Fútbol. Quiero decir, una institución en la que el nihilismo quede fuera del perímetro de salvación que esa institución le ofrece. Sí, sí, sí. Es nihilismo, porque ha logrado una perfección tan completa que ya nada es nada. Obviamente, Mongerland, toda esa perfección para una botella de Colonia. Pero, ¿cuál es la otra? Pensemos en Hidden Life, donde el corazón tendría que estar, deberíamos estar, bueno, no hay ningún trabajo de los actores, ni Bueno, de la trama de la vale, película, vale. que nos diga, que nos haga sufrir con él. No hay un Vale. desarrollo argumental. Yo ahí no estoy contigo, Antonio, pero sigue, sigue. No, quiero decir, nosotros no comprendemos de dónde viene la resistencia cívica del Vale, actor, porque no se nos ofrece. vale. No se nos ofrece salvo a costa de un maniqueísmo absurdo. Quiero decir, los personajes malos son malos y son torpes. Están borrachos en el pueblo o son Sí. los nazis obscenos. Fuera de este surrealismo del verdugo, que es un toque kafkiano que yo creo que no cuadra en la película de ninguna manera. Vale. Salvo con la vieja tradición de que en el fondo el diablo es una burla. Solamente la puedo entender así, porque este verdugo a mí me rompe la narración. Pero los actores no actúan, aparte de que en esta película ni siquiera son actores. Bueno, Malick no les deja actuar. yo si quieres te puedo responder un poquito a eso, a lo de A Hidden Life. Vale. Brevemente también para poder intervenir un poco más. Es esta última peli muy interesante, por otra parte, al que no la haya visto se la recomiendo, aunque es la más larga de Malick, también hay que decirlo, dura 3 horas, no llega a 3 horas, 2 horas 45. Entonces, por un lado, sí, es verdad, yo, Antonio, lo que tú planteas, eso de a costa de ontologizar el mundo real que está ahí fuera, desontologizas lo que debería tener protagonismo, que son los personajes y el plano narrativo, ¿no? Que es algo muy propio de, pues, del Hollywood clásico, ¿no? De Capra, Pero no me entiendas mal, ¿eh? No estoy siendo nostálgico. No, Es que si no, no te lo creo que en digo el buen como... cine, en el cine clásico, Sí, a mí me eso no se encanta. enfatiza. Sí, No se enfatiza. es natural. Sí, Y aquí desaparece. La escena esta del entierro de Jim Cassavell sí, en la del Granilla Roja es sí. plana, cinematográficamente es plana. Vale. O sea, yo creo que ahí tienes parte de razón. Y es el peligro que corre siempre el cine de Malick, que es que, y que a veces de hecho cae en ese hoyo, ¿no? Que es que los personajes son muy un poco insulsos. Esto se ve mucho en Song to Song en Song to Song y Night of Cups. Creo yo que en Night of Cups sobre todo, con Christian Bale, con el protagonista. Vamos a Hidden Life, ¿no? Que es la última. Yo pienso que en A Hidden Life Malick ha preservado cosas de su trayectoria, pero al mismo tiempo ha dado una vuelta hacia, creo yo, más hacia lo narrativo. Y yo, que ya la he visto 4 veces esta película, yo sí que valoro el trabajo de interpretación que hay ahí. El protagonista, si es un actor, es August Diel, que es un actor alemán bastante conocido, y alemán austriaco, y la actriz, que es Valerie Pachner, es verdad que era poco conocida. Pero yo sí que creo que ellos dos hacen 2 grandes interpretaciones, construidas desde dentro, digamos, desde dentro, porque no hay grandes diálogos como es habitual en el cine Malick. Por un lado, quería decir eso, y luego, en cuanto a la representación del mal, esto es otra preocupación que creo que podemos decir aquí, que está siempre en el cine de Malick, que es el mal, ¿no? O sea, digamos, qué valor vamos a dar a eso, qué lugar damos a la presencia del mal, ¿no? En el mundo. Y en A Hidden Life el mal es el nazismo, ¿no? Como aparece claramente al principio, que aparecen unos fragmentos del Triunfo de la Voluntad cuando arranca la película.
Entonces, eso también te lo quería comentar, pero sí. vamos a ver cómo interpretas esta Vale. introducción de Leni Riefenstahl aquí, ¿no? Vale, venga, pues vamos a hablar de eso. Entonces, si uno ve, esto sí que lo trabaja un poquillo. Si uno comienza a ver la película sin que nadie le diga nada, encuentra varias piezas que a mí me parece que le dan como unas pautas de lectura al espectador. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo primero de todo es la voz en off de él, ¿no? Que dice algo así como: pensábamos que podríamos construir nuestro nido allá arriba en las nubes, como al margen del peligro, ¿no? Y justo después entra una música que es como un poco tenebrosa, ¿no? Que es de Händel, que es del oratorio Israel en Egipto. Y entonces se empieza a escuchar ese oratorio de Händel y comienza el principio del triunfo de la voluntad, que es el avión de Hitler descendiendo a Nuremberg. Y Hitler, Malick selecciona una serie de imágenes del triunfo de la voluntad donde Hitler aparece claramente en la posición de un dios o de un mesías. De hecho, la idea de que baje del cielo en el avión es eso, ¿no? Un mesías, el mesías esperado, ¿no? Es Hitler. Y entonces baja y cuando terminan esas imágenes aparece un título que dice: en la Austria anexionada, todo ciudadano austriaco tenía que prestar servicio militar, digamos, ¿no? Era una obligación. Y tenía que jurar fidelidad a Hitler. Jurar fidelidad a Hitler. Ese es el tema serio es ese. Entonces, yo creo que con estas piezas, las imágenes del triunfo de la voluntad, la música de Händel y esa advertencia de los títulos, a mí por lo menos me dan una pauta de cómo leer a Hidden Life. ¿Cómo leerla? Pues yo la leo así, que es la situación en la que se encuentra Franz Jagerstatter, el protagonista, es que no hay término medio. Él lo veía así, ¿no? De hecho, hay una carta real en la que él lo puso así por escrito. Sus cartas están recopiladas bueno, lo tengo ahí el libro. Entonces hay un momento en el que él dice, a raíz de un sueño que tuvo, dice: creo que con este sueño Dios me ha hecho ver una cosa, que o nacionalsocialista o católico, como diciendo, es que no hay otra, no hay término medio. Entonces, estas pautas con las que empieza la peli van en esa dirección. Nos están diciendo, el problema de jurar fidelidad a Hitler para Franz Jagerstatter, para esa persona en concreto, que era católico, no era un problema ético, era un problema que se situaba en otra dimensión, que era la dimensión religiosa, ¿no? Aquí podríamos un poco recordar a Kierkegaard. ¿Por qué? Porque la relación de Franz con Dios no es una relación tanto ética, sino que Dios es como el que habita en el santuario de su conciencia. Esto lo escribe muy bien un articulillo que salió en diciembre de la película. Para Franz la conciencia no es el lugar de la decisión ética, es más bien como un santuario que alberga la presencia de Dios, ¿no? Como creemos los cristianos. Bueno, yo soy cristiano, aquí... Claro, pero fíjate, Pablo, que un beberiano te diría rápidamente que lo que hace eso es la ética de la convicción. Vale, yo digo que no, que hay algo más. Claro, pero eso está muy bien. Pero sea o no sea un problema ético o religioso, el asunto es que eso lo tiene que encarnar dramáticamente, cinemáticamente, como lo queramos ver, lo tiene que encarnar un actor. Eso es. ¿Cuál es el método maliquiano? El permanente escorzo de la cámara alrededor de un rostro, al que se le hurta la palabra, al que se le hurta la capacidad de coherencia, no resiste eso. No conocemos al personaje. No conocemos ni siquiera su formación católica. Eso es verdad, que la película es muy difusa en ese sentido. Claro, quiero decir, el problema es que estetiza una posición que podría ser el nacionalcatolicismo, que podría ser el catolicismo, que podría ser cualquiera. ¿Por qué? Porque un habitante de las montañas de Austria, con una pequeña parroquia, con un sacerdote más bien lerdo, porque no parece un hombre en el que se pueda confiar, de hecho no tiene recursos el sacerdote, dice en algún momento de la película, dice, yo tengo que consultar al obispo porque yo no te sé ayudar. Sí, sí. Alguien que ha tenido esa formación, sí.
es obvio que ha tenido que recibir, claro, tú ahora, naturalmente, la inspiración se la ofrece Dios en un sueño, pero eso que lo puede, si yo tuviera el volumen de cartas de Franz, Sí. bueno, pero eso en la película Sí. es completamente inverosímil. Cinematográficamente le pasa lo que ahora veo que le pasa a todos los personajes de Malick, que son el mismo. Vale. Es ya el personaje de Días del Cielo, Vale. es ya el personaje de Malas Tierras. Vale. Es el problema de una inadaptación a un sistema. Vale. Obviamente, no adaptarse al nazismo es una cosa, no adaptarse a las leyes del estado de Dakota es otra. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Pero en el fondo sigue siendo el individuo que cree tener la convicción suficiente como Sí. para ponerse al margen. Pero lo que vemos en Malas Tierras es que el personaje de Martin Sheen es un tontarra. En el fondo, No. su único modelo es James Macabra. Dean en el cine. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso en el avión lo dice, me parezco a James Dean. Claro, ¿cómo se pasa de querer imitar a James Dean a la imitatio Christi? Es algo que uno espera que en el cine tenga una fuerza narrativa, dramática, cinemática, incontestable. Sí. Y yo, francamente, Tú no lo ves. no es que no lo vea, es que creo que Malick logra que nadie lo vea porque hipnotiza su cine. Vale. Y ¿Puedo? esto me parece que es desleal. Vale, vale. Hasta el punto de que en una historia del cine, imagínate que tú y yo tuviéramos que dar historia del cine, Sí. con independencia del contenido, y podemos hacer independencia del contenido, ¿qué separa a Leni Riefenstahl de Terrence Malick? Porque son perfectos los dos. Claro, claro. Sí, sí, ¿Eh? sí. Sí, yo entiendo eso que dices y me parece, a ver, me parece una argumentación muy interesante eso que decir que tú dices que has estado diciendo que una vez consigues la imagen perfecta, de ahí al nihilismo, pues ya, ¿qué nos queda, no? ¿Y qué distingue a Leni Riefenstahl de Terrence Malick? Pues en cuanto al uso del lenguaje cinematográfico, hay tanta perfección en un lado como en el otro, ¿no? Claro. Es lo que tú dices. Sí, sí, sí. Ahora fíjate, por poner un ejemplo, tú lo mencionas en tu libro, en la página 112 de tu libro. Sí. Que quiero que veas que he hecho mi trabajo de leer tu Bien, libro. bien, bien. Claro, en Night of Cups, Sí, ¿cuál es el momento en el único momento, o los sí, únicos momentos en los que uno ve cine? Cuando aparece Brian Dennehy, sí, el es padre. verdad. ¿Por Sí, qué? Porque ese actor, un viejo actor secundario, ¿no? Del cine americano, que cuando ese falleció actor hace poco. aparece, Malick no puede con él. Sí, Y entonces en esos momentos uno vibra con la película. Pero sin embargo no tiene papel. Está el escorzo, pero en el momento en que la cara de Brian Dennehy se cruza con el espectador, ahí hay cine. sí, Y no un anuncio de Mongerland. vale, vale. ¿Entiendes? Sí, sí, Claro, entiendo. no es que te diga que todo depende del actor, aunque Cabell recuerda el capítulo de la singularidad, en el mito de la singularidad en el mundo visto. Sí, El actor es algo en el cine. sí, está fuera de la propia película incluso, ¿no? Claro, La importancia del actor. Malick ha anulado todo porque es perfecto. Pero Mm, eso me lleva a decir, ¿podría haber hecho el triunfo de la voluntad en lugar de una vida oculta? claro. ¿Por qué no? Ahí es donde tú tienes que defender a Malick. Sí. Vale, sí, sí. A ver, por un lado, hablando de siguiendo un poquillo con vida oculta, desde la lectura que yo hago, tú dices como que, o sea, está esa búsqueda de la perfección, ¿no? De revelar el mundo, la perfección del lenguaje cinematográfico, y eso se da en detrimento de toda la parte narrativa, no se entiende muy bien por qué Franz llega a tomar esa decisión, ¿no? Porque es lo que tú has dicho. Vale, yo las lecturas que he hecho, las veces que la he visto, sí que creo que hay una elaboración de un progreso narrativo peculiar, porque Malick nunca, sobre todo el último Malick, bueno, digo, no, la narrativa convencional del cine se la salta a la torera, ¿no? Pero sí que hay un progreso narrativo que tiene que ver, y yo creo que aquí hay otra clave de lectura, me parece a mí, para A Hidden Life, como en otras películas. Franz Jägerstätter, o en la película Hidden Life, creo que también se podría haber llamado La pasión de Franz Jägerstätter, como Tarkovsky dijo La pasión de Andrei Rublev, ¿no? Que al final es como un camino marcado por una serie de hitos
en los que el protagonista va tomando una decisión, se va afianzando en ella, pero todos esos hitos son hitos pues, de pasarlo mal y de sufrimiento, hasta que Franz Jägerstätter pues, es ejecutado, ¿no?, en la guillotina. Yo creo que la película, sobre todo con el lenguaje visual, nos va dando esos hitos, yo creo. Por ejemplo, la primera parte de la película, la que transcurre en el pueblo de Radegund, está llena de... Y aquí ya no estoy hablando de la capacidad del cine para captar la realidad, aquí son más motivos visuales que se llaman, ¿no? Hay motivos visuales. Está llena de motivos visuales que apuntan a esa lectura, a la lectura de La Pasión de Franz Jägerstätter. Siendo un pueblo católico, pues en todos los rincones que mires, ¿no?, el espectador mira y en todos los rincones hay un crucifijo. Eso es un poco llamativo, incluso en la taberna hay un crucifijo. Y entonces hay un momento en el que él, por un camino de montaña cerca de su casa, se encuentra con un crucifijo y se le queda mirando, y yo creo que ahí el espectador advierte que Franz va siendo consciente de lo que tiene por delante. Luego también hay otra escena que me parece también muy interesante, para los que la hayan visto y para los que no, pues que se fijen. Hay una conversación muy interesante entre el pintor que está restaurando la iglesia y Franz Jägerstätter, ¿no? Y entonces el pintor dice: yo pinto a los santos, pinto imágenes para que la gente se quede tranquila, imágenes complacientes, muy bellas, pero no he pintado, y pinto al Cristo con una aureola muy, muy bello, pero no he pintado al Cristo sufriente. Para pintar eso, dice, hay que pasar por una serie de cosas, ¿no? Y dice, un día pintaré al verdadero Cristo. Y en ese momento la cámara hace un plano de Franz y en otro momento, creo que justo después, y esto es muy rápido, hace un plano del cuello. Entonces, bueno, ya en la segunda vez que ves la película, pues sabes que eso te está diciendo que el modo en que él va a entregar su vida es que le van a cortar el cuello, ¿no? Va a ir a la guillotina. Me parece que esa conversación es muy interesante, me parece que es un cierto guiño a Andrei Rublev, alguna de las conversaciones que tiene él con el pintor viejo en la película. Bueno, simplemente, Antonio, esto respondo para el tema ese de esa progresión en la que se va como articulando la decisión de Franz, de por qué toma él esa decisión. Esto, y no sé qué otra pregunta había por ahí. Ginés, no sé si te parece, Pablo, Ginés, ¿querrías formularte alguna pregunta a Pablo? Estamos llegando a las 7 y siempre nos gusta, Pablo, que también pueda intervenir las 50 personas que tenemos hoy en conexión. Muy bien. Ginés. Hay que quitarle el sonido, hay que poner el sonido a Ginés. Sí, bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por cederme unos minutos la palabra. Pues a mí me interesa mucho el sentido de la trascendencia o la apertura a la trascendencia que pueda haber en Malick. Y me gustaría que hagas especial hincapié en ese aspecto en su filmografía reciente. Vale. Y sentido de la trascendencia de un modo, digamos, resuelto, de un modo bien articulado o de un modo muchas veces implícito. ¿Cómo lo consideras en ese sentido, Pablo? Vale. ¿De qué modo queda soslayado o queda directamente abierto la problemática de la trascendencia para que el espectador pueda reflexionar sobre sus propias convicciones a partir de los fogonazos que nos va marcando Malick? Vale. Ok. Vale, bueno, esto conecta con alguna cosa que ya he dicho, pero lo que digo es que a partir de la larga línea roja creo que empieza a darse como ese señalar por parte del cine de Malick hacia la trascendencia, sea lo que sea, ¿no? Porque queda como algo difuso que luego se va perfilando un poco más. Entonces, la trascendencia yo creo que la podemos entender de dos modos en el cine de Malick. Por un lado, en el nivel narrativo, o sea, en qué medida los personajes se relacionan con un ámbito que les trasciende, y eso empieza a darse en la delgada línea roja, en el personaje de Jane Caviezel, luego en Pocahontas, en El Nuevo Mundo,
la señora O'Brien, Jack O'Brien, El árbol de la vida, Marina, el padre Quintana, Into the Wonder, etc., ¿no? Franz Jagerstatter, Vida oculta. O sea, por un lado, la trascendencia se puede entender en ese lado, o sea, el plano narrativo, aunque, como dice Antonio, en algunas películas es muy deficiente, ¿no? Como en Song, To the Wonder, Night of Cars, perdón. Bueno, pero creo que lo más interesante y el que tenga oportunidad de leer este libro, ojearlo, yo le digo que, bueno, el último capítulo, que es un poco rápido, pero porque en realidad tiene más fondo, el último capítulo del libro habla un poco de eso. Hablo de la experiencia del espectador, o sea, de cada uno de nosotros. ¿A qué clase de experiencia nos invita el cine de Malick? Y es una experiencia de una posible apertura a la trascendencia. Nada más, porque el cine no puede forzar al espectador a nada, digamos, ¿no? Y en el contexto cristiano, que creo que es en el que se sitúa Malick, la apertura a la trascendencia jamás puede ser forzada, porque entonces se dejaría de dar en ese momento. Ha de partir de una, como se dice quizá con las palabras así más técnicas, ha de partir de una adhesión libre de la persona, ¿no? Pues creo que esto, el cine de Malick, a partir de estas películas, lo hace, por un lado, en el nivel visual, está ese interés de captar el mundo. Yo, como ya he dicho, y bueno, esta es una idea que yo la veo así, Malick tiene esta idea de que el mundo no es ni siquiera un símbolo de otra cosa, ¿no? Y por tanto el símbolo enseguida queda disminuido, sino que el mundo tiene una presencia real. Esta sería la palabra. Tiene una presencia real y esa presencia real remite a un creador, ¿no? Pero el mundo tiene una presencia real por sí mismo. Y bueno, entonces, ese encuentro con el mundo creo que va por ahí la apertura de la trascendencia. En las voces en off de Malick, si alguien está familiarizado con su cine, hay expresiones muy similares que van apareciendo, ¿no? En la larga línea roja termina con la frase All things shining, que es todas las cosas resplandecen. En el árbol de la vida dice la madre, cuando el amor sonríe a través de todas las cosas. Es una expresión parecida, ¿no? En To the Wonder, el padre Quintana dice lo que ya he dicho, ¿no? Dice Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi izquierda, Cristo a mi derecha, Cristo en el corazón, etc. Y en A Hidden Life conecta el mundo con el lugar del futuro encuentro, ¿no? La última frase de la película es de la mujer que le dice a su marido, que ya ha muerto, le dice, Franz, en inglés es I will meet you there in the mountains. Te encontraré allí en las montañas. Está esa convicción, que yo creo que es propia del cristianismo, de que este mundo no es pasajero. Este mundo lo que ocurrirá es que será transformado, pero no pasará. Habrá unos nuevos cielos, una nueva tierra, ¿no? Por citar a San Juan, ¿no? Pero este mundo a lo que está llamado no es a desaparecer, ¿no? Como diría una deriva más platónica, sino a ser transformado para llegar a ser lo que realmente tiene que ser. Y entonces a todo eso me parece que apunta esto de la trascendencia en Malick. Ya está, perdón por el rollo, pero ya está. Muchísimas gracias. Si te parece, no sé si están con nosotros todavía o han dejado la pregunta Carmen Hernando e Inmaculada Alonso. No sé si están aún con nosotros o las han dejado porque se tienen que ir. Vale, es verdad, han puesto ahí... En el chat, Inmaculada Alonso, lo podéis leer todos, creo, lo tenéis bajo, no hace una pregunta, sino que reflexiona sobre su adhesión. Ya hemos dicho que el cine de Malick suscita adhesiones y rechazos. Y naturalmente Inmaculada Alonso está entre quienes se sienten fascinadas, le cuesta levantarse del asiento. Carmen Hernando, sin embargo, sí que plantea dos cuestiones. Vale. No tanto, también forma parte de los incondicionales de Malick, sí. Pero ha notado que efectivamente es muy frecuente que en las proyecciones de Malick los espectadores se vayan de la película. Esto no es infrecuente, ¿no? A mí me costó una gran discusión con una persona muy querida en su momento, ¿no? Que se marchó del cine, pero yo me quedé.
¿por qué han sido los críticos, no solamente los espectadores, Pablo, tan duros con To The Wonder? Sí. O por qué su película, en este caso El árbol de la vida, irrita a tantas personas. En el fondo es como hemos empezado precisamente Vale, el vale, seminario. sí. Muy interesante. Voy a responder más o menos rápido para sí que haya más gente que quiera intervenir. Sí, sí. Después de las preguntas que están en el chat, y ya cualquiera damos la palabra a los que quieran intervenir. Vale, pues le respondo a Carmen. No sé si sigue ahí, pero bueno, le respondo. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué fueron tan duros los críticos con To The Wonder? Bueno, yo he encontrado a profesores de cine que me han dicho lo que tú dices, Antonio, que To The Wonder es un anuncio de perfume. Me lo dijeron antes de que saliera el propio anuncio de Mongerland. Hay visionarios siempre, gente que ve antes que los demás. Hay gente que tiene los ojos abiertos. Y entonces, yo creo que del árbol de la vida a To The Wonder hay un poco, de nuevo digo que yo no soy Malik 100%, digo, me gusta mucho Malik, pero también le veo sus pegas. Yo creo que del árbol de la vida a To The Wonder hay un poco de estirar el chicle, un poco. O sea, Malik como que está descubriendo un lenguaje y que lo descubre a la par con su director de fotografía, que es Emmanuel Lubezki, que es como el gran director de fotografía de hoy día, más o menos. Entonces él está descubriendo un lenguaje para transmitir todo esto de lo que estamos hablando, que tiene mucho que ver con un modo de mover la cámara, con un modo de usar el montaje, que usa mucho corte, con un modo de acompañar las imágenes con la música, que casi siempre es música no original, es música que Malik va escogiendo, y con un uso para muchos excesivo de la voz en off que no cumple con una función narrativa para nada, ¿no? Sino más introspectiva o simplemente reflexiva, un poco así difusa. Entonces, creo que To The Wonder, al explotar esto más, pues si uno ya le picaba un poco la nariz con el árbol de la vida, pues To The Wonder ya le causó un gran enfado, ¿no? Creo que está por aquí la respuesta a la primera pregunta. Entonces, la segunda pregunta dice que durante el visionado del árbol de la vida, algunos espectadores se salieron del cine. Y a Carmen le resulta incomprensible. ¿Por qué razón esta película irrita a muchas personas? Bueno, esto yo lo he leído en algún artículo en inglés que también está publicado sobre la película. Entonces, ¿por qué puede llegar a irritar bastante Malik? Creo que por muchas cosas, pero quizás sobre todo por una, que es que muchas personas se pueden sentir como violentadas al ver una película como El árbol de la vida, porque está como entrometiéndose en aspectos propios de la intimidad de una persona, que es como cada uno lleva un sufrimiento muy grande, que es como la muerte de un hijo, ¿no? Como el árbol de la vida, la muerte de un hermano. Y aquí Malik está hablando de su vida, ¿no? No olvidemos que, bueno, quizá algunos no lo saben, uno de los hermanos de Malik, Larry Malik, se suicidó con 19 años. Y el árbol de la vida es una gran reflexión en torno a eso, ¿no? Que a Malik le marcó para siempre. Entonces, el árbol de la vida se mete como a abordar una serie de temas que pertenecen como a la intimidad de una persona y a decir algo sobre esos temas. Algo que, pues que como está saliendo en lo que digo, ¿no? Tiene que ver pues con la esperanza en algo, en un sentido en que ahora no comprendemos, pero comprenderemos, un poco por ahí va la cosa, ¿no? Y yo creo que esto puede irritar mucho. A mí me parece que se puede comparar muy bien esta irritación, y de hecho Malik lo sabe perfectamente, con la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Si habéis leído Los hermanos Karamazov, está la famosa discusión entre el agnóstico ateo, ¿no? Que es Iván Karamazov, y el monje o aprendiz de monje, ¿no? El novicio, que es Alyosha, y cómo Iván le dice: ¿cómo es posible que tu Dios permita el sufrimiento y le cuenta unas historias terribles de una niña que maltrata a sus padres, de unas cosas terribles? Y le dice: está demasiado caro el precio de la entrada, digamos. Voy a renunciar a esa entrada, ¿no? Digamos, como a la entrada en el cielo. Yo renuncio
si hay que pagar el sufrimiento de los niños, yo renuncio a la entrada, ¿no? Yo no quiero entrada, me quedo sin cielo. Eso es lo que viene a decir Iván Karamazov. Y Malik cita algunas líneas de los hermanos Karamazov en ciertas voces en off, que esto hay artículos que lo estudian un poco. Entonces, del mismo modo que Iván está irritado hasta ese punto frente a su hermano Aliosa, ¿no? Y es un choque realmente fuerte el que vemos en esa discusión, un espectador puede sentirse así frente al árbol de la vida. Y es muy legítimo. Yo creo que por eso ocurre. Y es que ocurre, ¿no? Eso es lo que respondo a la pregunta. Muy bien, no sé si hay más chats, creo que no, pero Muchas se abre gracias. un turno de palabra. Sí. Aquí, Asun, por favor, veo que José Alfredo Peris quiere hablar, entre los que veo en pantalla, ¿eh? Vale, y después Y Fernando Vidagañ han perdido Fernando la Vidagañ palabra. también. Vale. Venga. Y también Chris Skowronski. Tenemos 3 personas por este orden: Vale. José Alfredo, Fernando, Chris. José Alfredo José Peris, por Alfredo, favor. date tú el audio, por favor. Ahora Ahora se oye, ¿no? Bueno, lo primero es agradeceros, de verdad que habéis dado un enfoque muy interesante, ¿no?, a esta discusión, y agradecerte, Pablo, el libro. Yo te voy a hacer publicidad, es decir, si alguien quiere disfrutar con filosofía y cine, que lea el libro de Pablo, que está muy bien escrito, que ayuda a entrar muy bien en el cine de Malik y que va a esos temas de fondo de lo que supone el cine, ¿no? Entonces, creo que la vida es corta y hay que elegir bien las lecturas, y esa es una de las lecturas que merece la pena hacer. Y luego lo segundo, ¿no? Me ha impactado el anuncio que has proyectado, Antonio, ¿no? Yo venía un poco preparado con tus preguntas y este fin de semana me he repasado El cine o el hombre imaginario de Edgar Morin y me parece que hay alguna clave. Me parece que da alguna clave porque sabéis que es un libro, y si no lo comparto con vosotros, es un libro en donde el pensamiento complejo característico de Morin, pues en una obra temprana se hace presente y él interrelaciona muchas cosas. Y al final yo llego a la conclusión de que al cine en algún momento hay que hacerle justicia en toda su complejidad. Es decir, porque el cine, Morin insiste mucho, conecta con la mentalidad primitiva, la fascinación que tenemos ante las imágenes, la perdurabilidad de la vida que nos presenta. Es decir, yo creo que el buen cineasta en un determinado momento se para, y yo creo que esto Pablo en el libro lo recoge muy bien y dice, esto que he puesto yo en marcha me supera. Con lo cual puedo compartir con ustedes esto que he puesto en marcha y a ver si entre todos juntos, mirando y viendo, vemos. Con lo cual, no me sorprende, ¿no?, que en algunos momentos el cine de Malik lo que hace es proponerte esa vía, ¿no? Y luego ya sobre el anuncio de Colonia, pues dos cosas más de Morin. Morin dice, y creo que tiene razón, que potencialmente, técnicamente, el cine que ya tan como lo descubre Edison o los hermanos Lumière, parece que ya tenía técnicamente sonido, color, tenía todo. Es decir, no, lo que pasó es que eso, hasta que no hubo una industria capaz de desarrollarlo, no se tuvo el suficiente mecanismo. Con lo cual, no me extraña que un cineasta, pues, que necesita recursos, etcétera, pues ceda, ¿no?, a hacer un clip de un anuncio. Pero sé que la cuestión no va por ahí, ¿no? La cuestión va, ¿por qué puede hacerlo sin pervertir su vocación? Porque plantea imágenes bellas. Y la última tontería que digo. El cine total, saben que intentar que en el cine hubiera experiencia de todo. Siempre ha tenido un límite claro, que son los olores. No del todo. Si ustedes se acuerdan de Pasión de los Fuertes, My Darling Clementine, las dos veces que a Henry Fonda le dicen, oh, qué olor a campo hay aquí, dice, no, es la colonia que me ha puesto el peluquero, ¿no? Es decir, it's the barber. Eso es de barber, ¿no? Bueno, pero es verdad que es un límite, ¿no? Y que el perfume, cuando es bueno, que nos suscita recuerdos. Y el cine, cuando es bueno, que nos suscita, pues también recuerdos. Ya está, es la tontería que quería decir, simplemente pues para...
Muchas Me gracias. gusta más el barbero de Ford. Muchas gracias. Fernando, por favor. Sí, bueno, me ha gustado mucho lo que habéis dicho los dos y quería plantear como una posibilidad de algo así como una opción intermedia, porque creo que al menos puede echar más leña al fuego. Vale. Creo que tiene que ver con el problema fundamental, creo, de las consideraciones que habéis tenido sobre Malik Sí. y la que ha suscitado también Ginés. Creo que es el problema de la trascendencia. O sea, creo que la validez o la adecuación de Malik se juega en ese terreno o está relacionada con ese problema. Y lo que creo es que podemos formular 3 posibilidades en lugar de más o menos 2, como creo que estábamos haciendo. Una sería la de abrir la posibilidad de la trascendencia sin afirmarla necesariamente, ¿no? Simplemente señalando el carácter simbólico de las imágenes humanas, por decirlo así, y abrir la posibilidad de que estén relacionadas con algo más allá. Esta sería una posición intermedia. Luego estaría la posición, entiendo que determinaría la postura de un creyente, que sería el planteamiento y la afirmación efectiva de esa trascendencia. Sí. Pero creo que habría una tercera posibilidad, que es la estética, por decirlo así, o la cínica, o la atea, si queremos llamarlo así. Sí. Y sería, sería la negación de la trascendencia, en tanto que lo que afirmaría sería que no hay un más allá de esos símbolos, que son símbolos, pero que ahí se agota todo su significado. Y en este sentido negaría la posibilidad del intermedio y la afirmación de la siguiente. Creo que esto es lo que pasa cuando Malik se vuelve problemático, que es que presta tanta atención al medio con el propósito de afirmar que acaba negando la trascendencia. Quiero decir, creo que acaba siendo un nominalista. Creo que acaba fijándose exclusivamente en los conceptos y dándoles tanta importancia que, queriendo ser más papista que el Papa, acaba siendo algo así como anticristiano. Sí. Creo que es su problema y me gustaría saber qué pensáis de eso. Vale. Pues nada, ¿quién quiere empezar? No, Pablo, la pregunta es para ti. Vale, Fernando, muchas gracias. Me alegra mucho verte. Igualmente, Pablo. Entonces, que tú vienes a decir un poco como que Malik tiene tanto empeño por afirmar unas ideas, ¿no? Que al final esos conceptos o ideas matan lo demás, digamos. O... Más que ideas, lo que digo es, quiere afirmar tanto el mundo en pos de la trascendencia, que acaba negando la trascendencia. Acaba quedándose solo con el mundo. En tanto que si el mundo fuera válido porque está justificado por una figura... ¿Sí? Ok, sí, lo entiendo. O sea, como que él llega a una representación del mundo tan perfecta que ya no hace falta nada más, ¿no? O sea, como que se excluye ese más allá, ya da igual, ¿no? Yo esto bueno, voy a repetir algo que realmente ya he dicho, igual no soy muy original, pero que se puede entender, creo yo, de varios modos. Por un lado, como tú dices, que es Malik captura también el mundo que está ahí fuera a través de un lenguaje ya muy depurado por los años, que es que ese mundo hace que ya no nos fijemos en nada más, ¿no? Porque es que ese mundo es que ya está lleno, ¿no? Ya es pleno por sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es cierto, pero me parece que, entendido desde una perspectiva cristiana, que creo que es la que yo puedo aportar aquí un poco, está esta idea que ya he dicho, ¿no? De que el mundo entendido como algo que aspira a la plenitud y que incluso puede llegar a la plenitud, ¿no? No es como está tan lleno que ya nos hace olvidar lo demás, sino que el mundo en su raíz remite, esto desde la perspectiva cristiana, remite a su sentido. Creo que esto se condensa muy bien si uno coge el Evangelio de San Juan y lee las primeras líneas, que dice: en el principio era el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. ¿Qué viene a decir esto? Que todo, si entendemos el mundo como creado, todo ello, todo el mundo, tiene en su ADN el verbo, el logos, ¿no? El sentido. Tiene en su ADN ese sentido que no se le puede quitar. Para que sea pleno ha de tenerlo en el ADN. Y ese mundo por sí mismo, lleno, pleno,
es que tienen su raíz en logos. Entonces, no es que nos haga no pensar en el más allá, es que el más allá lo tiene dentro, digamos, ¿no? Yo creo que te respondería eso. Vamos. Sí, voy a intervenir Chris y luego, si sobra tiempo, podemos continuar un poco con esto porque me parece muy interesante. Como, Vale. no, si tiene alguien preguntas, puedo hablar con Pablo en cualquier otro momento. Ok. Chris, adelante, por favor. Pablo, muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante para mí. Muchas gracias. Tú utilizas la frase lenguaje cinematográfico muy frecuentemente eso, y me interesa muchísimo si podemos decir o hablar del lenguaje cinematográfico con acento malikiano, pero lo que me interesa mucho más es la relación entre este lenguaje y el lenguaje textual filosófico. Es decir, ¿qué es la relación o la correspondencia entre dos lenguajes? Y si tenemos aquí dos lenguajes independientes, o si tenemos algo otro, es decir, dos lenguajes que no podemos traducir de manera muy, no sé, adecuada. Y al mismo tiempo, tú dices muy frecuentemente durante tu presentación sobre el sentido del mundo, de la realidad, de la trascendencia, pues cuando estamos hablando de este tipo de cosas necesitamos un lenguaje para hablar sobre eso, para presentar eso, para explicar. Y me interesa la relación entre estos dos lenguajes y si podemos traducir uno a otro. Vale. Muchas gracias por tu pregunta, Chris. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias. Entonces, aquí hay un tema realmente que daría para muchos libros, bueno, que ya se han escrito y que se escribirán, ¿no? Que es la relación entre el cine y la filosofía, que no concierne solo a Malik y a Cabel, sino que concierne a muchísimos. Quizá Cabel es como uno de los pioneros, ¿no? El que escribe El mundo visto, ¿no? Y con esto abre como todo un campo que es la conexión entre cine y filosofía. Entonces, tú has planteado que está el lenguaje filosófico, textual filosófico, y el lenguaje cinematográfico, y preguntas en qué medida están separados o no, o se complementan, se iluminan mutuamente, ¿no? Yo creo, Pablo, perdón, la palabra clave que ha utilizado Chris es la traslación, la traducción. Entre estos dos lenguajes. Si hay dos lenguajes, si se pueden tiene que haber una traducción, ¿no? O hay una incomunicación. Vale. Bueno, a ver, voy a responder algo rápido, esto da para mucho. Hay un libro, creo que es el más famoso, que es el de Thomas Wartenberg, que se llama Thinking About Film o algo así. Bueno, el autor es Thomas Wartenberg y es muy famoso por plantear esta relación, en qué medida se puede dar. Él plantea varios modos en los que la relación se puede dar. Yo creo que por un lado se puede, hablando de Malik, por irnos a Malik, el primer Malik, y hay un artículo que en la Torre del Virrey, gracias a Antonio, está ahí un artículo que yo escribí, era la relación entre el primer Malik y Heidegger, y la filosofía de Heidegger. Este es un ejemplo concreto de lo que tú preguntas. El primer cine de Malik, y esto también hay mucho escrito sobre ello, muchos especialistas lo entienden como una traducción, ¿no? Una traslación, lo que dice Antonio, una traslación de un lenguaje a otro, del lenguaje textual que Malik estudió muy bien y que bebió, digamos, muy bien, al lenguaje cinematográfico de Malas Tierras, Días del Cielo, La Gran Línea Roja. Y esto ocurre en muchos modos. Por un lado, el modo en que plantea Cabel al comienzo del mundo visto, que dice como el cine muestra algo que a su vez esconde algo, ¿no? Este sería la distinción de Heidegger entre los entes y el ser, ¿no? Como el ser se oculta en tanto que los entes se muestran, ¿no? Y esa relación de mostrarse y ocultarse se estaría dando también en el cine de Malik. Ese sería quizá una cosa concreta que Cabel la desarrolla aquí y hace alusión al libro ¿Qué significa pensar?, de Heidegger. Luego también están como cosas más pequeñas
que han dicho autores, ¿no? Por ejemplo, todo lo que Heidegger habla de la importancia de los afectos, ¿no? El Stimmung, la Befindlichkeit, el encontrarse a uno mismo, cómo eso Malik lo ha conseguido trasladar a las voces en off. Porque la voz en off ya no cumple una función narrativa en Malik, sino cumple la función de revelar un estado interior que no es tanto intelectual como afectivo, es más afectivo. Entonces, en esa conexión, muchos autores dicen, aquí hay una traslación, ¿no? Desde esas ideas, los existenciarios heideggerianos, ¿no? El encontrarse, etcétera, ¿no? Al lenguaje del cine. Luego también, cómo el ser humano, el Dasein para Heidegger, se entiende en conexión con lo que tiene a la mano, los objetos, ¿no? Los útiles, y cómo el ser humano se logra o se malogra en tanto que los utiliza bien o mal, y esto se plantea pues, en Malas Tierras, muchos lo ven así, ¿no? Kit, ¿quién es, a fin de cuentas? Kit es un basurero, que todo lo que le sale al paso son objetos que ya no se pueden usar, o sea, o que ya no tienen el uso que se estaba pensado para ellos. Por lo tanto, estaría diciéndose que Kit es alguien como inauténtico porque no puede acceder a lo que tiene a la mano, ¿no? No puede acceder a ese útil que tiene a la mano, ¿no? Bueno, son ejemplos, ¿de acuerdo? Simplemente esto, hay mucha literatura en inglés sobre estos temas y yo, si a alguien le interesa, se la puedo mandar. Y luego... Gris, sí. Perdona, solo... En la mención que ha hecho Pablo del Mundo Visto, de Cabel, sí. Esta es la edición española que hicimos en Córdoba, pero en las páginas 18-20 tienes casi una respuesta a todo esto. Aquí está, sí. Son las 3 páginas sobre Malik muy bien explicado, mejores que se hayan escrito. Yo no creo que nadie haya escrito sobre Malik mejor que estas 3 páginas, hasta Pablo Alzola, claro. No, pero estas 3 páginas son las que han marcado la pauta y la traducción. Realmente, no estoy bromeando. Vale. Y luego, ahí está. Vale, y ya rápidamente termino de responder a Chris. Ahí dice, bueno, ¿y qué ocurre con ese otro lenguaje que sería el lenguaje de la trascendencia? A mí me parece que aquí también se podría hacer una especie de relación. Yo no sé mucho del tema, lo digo, pero bueno, he leído algo en relación. Todo esto que dice Wittgenstein, ¿no? De que hay ciertas cosas que se pueden decir y hay otras cosas que no se pueden decir porque escapan al lenguaje, tan solo se pueden mostrar. Y él al final del Tractatus dice, ¿no? Lo místico es que el mundo sea. Eso es lo místico, lo que no se puede decir, solo se puede mostrar. Entonces, hay un artículo muy bueno que relaciona a Wittgenstein y el árbol de la vida, que es un hombre que se apellida De Carolis, que bueno, si te interesa te lo puedo mandar. Entonces, el último cine de Malik creo que va por esta dinámica, ¿no? Él intenta mostrar de modos ambiguos o de modos que él va descubriendo que tienen que ver con la imagen, el protagonismo de la luz natural, muy importante, el protagonismo de la naturaleza, también de las voces en off que siguen ahí, como modos de mostrar, más que de decir, modos de mostrar. Lo importante no es lo que se dice en las voces en off, que también se dice, sino lo que se muestra, pero no se dice. Bueno, ya está. Pablo, sí. Pero cuando utilizas esta palabra mostrar, eso sí. Sugiere que el lenguaje visual sí. Es un poco más competente que el lenguaje sí. Textual. Sí, ¿Sí eso es la verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que para, digamos, y esto Antonio también yo creo que, o sea, Malik se ha ido alejando de la filosofía, ¿no? Podríamos decirlo. Es lo que iba a decir ahora, claro. Antonio. Entonces, ¿y a qué se ha ido acercando? Pues diríamos en plan sencillo, pues a la teología. Bueno, por decir algo. A la teología no, si acabas de decir mística. Quiero decir, hay un artículo de Ortega y Gasset, Chris, muy en la línea de lo que el pragmatismo había defendido, que dice defensa del teólogo frente al místico. Vale. Aquí Ortega dijo, bueno, hay teólogos y hay místicos. Sí, es verdad. No los juntemos. Vale. Muy importante, pues, porque esto que estabas mezclando, claro, bueno, pues, es el terreno de la mística, sí. Vale. Entonces, yo sí que pienso, perdón, bueno,
yo creo que esto lo he dicho mal, ¿no? Que el lenguaje visual, cinematográfico, ¿no? Al que ha ido llegando Malick, yo sí que creo que Malick tiene la convicción de que ese lenguaje es más competente, como tú dices, para mostrar eso que se nos escapa, que es la trascendencia. Y esto creo que se remite a pues a la idea de arte cristiano, ¿no? Que se ha dado de muchos modos y maneras, quizá de un modo más pensado y más interesante en lo que es que a mí me interesa mucho, el arte de los iconos. El arte de los iconos, ¿sí? Tiene un gran significado, un gran recorrido sobre cómo lo visual puede mostrar la trascendencia. Luego le llamo. Eso quería decir. Perfecto, mucho mejor. Gracias. Y no sé si tengo la palabra. Vale. Fernando, perdón, estaba... Ligando esto con lo que entiendo que ya podríamos llamar el problema de Malick, el problema. Creo que podríamos ver, en qué sentido podemos protestar, en cierto sentido, contra Malick, comparándolo con otro autor cristiano que me parece que trata las cosas mucho más adecuadamente, que sería Chesterton. Sí. Y creo que de una forma muy visual. Creo que Chesterton, o la obra de Chesterton, es a prueba de burlas. La de Malick no. Quiero decir, nadie puede burlarse de Chesterton. Claro, pero hasta cierto punto alguien puede burlarse de Malick. Sí, y creo que es precisamente por un problema que creo que has tratado muy, muy bien, que es si apela al logos o a otra cosa. Es decir, creo que la perfección de las imágenes lleva no al logos, sino a la eicasía. Lleva al culto por los iconos. Y esto no apela al logos. Esto no está relacionado con Dios. Está relacionado solamente con las imágenes. Creo que ese es el problema de Malick. Y por eso uno puede burlarse hasta cierto punto de Malick. Vale, sí, o sea, aquí tú planteas un tema que recorre toda la historia del arte, ¿no? Que es en qué medida las imágenes más o menos perfectas pueden como apuntar a ese ámbito trascendente, ¿no? Yo recomiendo aquí, que a mí me ha ayudado mucho para coger ideas sobre este tema. Hay un libro, bueno, de un autor que yo admiro mucho, que es Joseph Ratzinger, también conocido como Benedicto XVI, que tiene un libro que se llama El espíritu de la liturgia. Entonces, dentro de ese libro hay un capítulo que se llama La cuestión de las imágenes, que trata este problema. Me parece que está muy bien y que efectivamente está este problema, ¿no? Y por eso ha habido periodos de iconoclastia, ¿no? En el Oriente y en la Reforma también, ¿no? Claro, pero Pablo, es que el asunto es, Occidente, yo creo que Ratzinger lo dice bien, pero Occidente no es iconoclasta. De hecho, una de las señas de identidad de Occidente es que se sale de la tradición bizantina. Sí. Se sale de la iconoclastia. Esto es clave para constituirse, para que Europa se constituya en el año 800. Esto es clave. Pero eso es lo que, quiero decir, lo que después han hecho los herederos naturales de los bizantinos, que son los rusos, con los iconos, es justo lo contrario de lo que ha hecho Occidente. Por eso es un mal ejemplo para Malick Tarkovsky. Sí, hay diferencias importantes. Sí. De la iconoclastia a la iconolatría, el paso es porque es el paso de los extremos. Sí. Occidente no es iconoclasta, pero al mismo tiempo que acepta los iconos, que acepta las imágenes, es el gran momento del siglo IX, lo que dice es, pero no olvidemos nunca que son imágenes, que no son otra cosa. Sí. Y por tanto, el convertirlos en un culto en sí mismos, eso es lo que hace que al final, Fernando lo ha dicho muy bien, ¿cómo sabemos que nos podemos burlar de Malick? Porque podemos confundirlo con él y Riefenstahl. Sí. Y esto, otra cosa es que, como José Alfredo ha dicho, con una ironía que me está costando una hora captar, el mayor crítico de Malick sea Malick, y entonces haya hecho el anuncio de Mongerlen para decir, ¿veis lo impotente que soy? Peligros, ¿no? Claro, ¿veis lo impotente que soy? Mi cine es perfecto, pero no podéis oler con mi anuncio el perfume. Sí. Es como decir, fijaos mi cine, es perfecta mi imagen y por eso no vale nada. Sí. Pero bueno, esto sería convertir a Malick en una especie de paranoico de la cinematografía, que no estamos en condiciones de decirlo. No, el problema es rendir culto a las imágenes. Sí, y esto, totalmente.
es un peligro. Bueno, claro, naturalmente ahora todos estamos pendientes de cuál es el paso siguiente. Sí. De cuál es la próxima película que Malick puede hacer. Porque Vale. realmente se ha puesto al borde. Sí. Bueno, ya está anunciada. Si uno rastrea un poco, Malick ya ha rodado la película que va a estrenar. ¿Nos puedes hablar de esa película un poco? Sí, y bueno, y creo que va, no sé, va a confirmar lo que estamos hablando. En la siguiente película, si uno rastrea un poco, bueno, no hay mucha información. Parece que se va a llamar, título provisional, The Last Planet, y es una película que no sé en qué medida, pero trata directamente de los evangelios. Directamente. Entonces, bueno, se ve que Malick aquí ya pues, ha entrado en ese tema de lleno, ¿no? Algo que estaba ya antes un poco más sugerido, ahora ha entrado más de lleno. No sé mucho más realmente sobre la película. Sé algunos actores porque hay un actor que si habéis visto la película El hijo de Saúl, que ganó un Oscar película extranjera hace unos años, el protagonista, que es húngaro, pues es uno de los actores. Y eso, tampoco puedo decir mucho más. Pero, a ver, lo que plantea Fernando, no, es que yo no soy Malick tampoco, digo, ni tampoco estoy aquí en plan Malick 100%, pero sí que comparto con él en que eso es un peligro que acecha constantemente. Eso lo comparto con Fernando. ¿Que Malick caiga en ello? No estoy seguro. Yo tampoco estoy completamente seguro, pero comparto con Fernando en que ese es un peligro muy cercano. Pero en ese caso, ahora iremos al chat que hay y no sé si hay más manos levantadas fuera de las que veo aquí yo en pantalla. José Alfredo quiere intervenir. Me adelantaré un poco. Quizá entonces Malick ya no pueda ser un autor al que tratemos en nuestro intento de hacer una filosofía cinemática. Sí. Malick no abandona el cine, sí, pero yo creo que está abandonando la filosofía. Sí. José Alfredo, por favor. Sí, era un poco por matizar, ¿no? Yo lo que quería decir es que incluso en un anuncio cabe la potencia de la imagen y la potencia de la imagen hace pensar, ¿no? En la línea de eso que has trabajado tú de balas y que en ese capítulo tan sugestivo tradujisteis en la Torre del Virrey, ¿no? Sobre el hombre invisible, como realmente el hombre del siglo de la modernidad perdió la capacidad de leer imágenes, pasamos de la catedral a los libros, dice Víctor Hugo, y de repente las imágenes nos pueden decir mucho con la concentración de una experiencia que puede tener también un perfume. Sí, pero solamente eso era lo que quería matizar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, mientras el cine de Malick siga suministrándonos imágenes que nos hagan pensar, pues a lo mejor sigue teniendo alguna vertiente filosófica que podamos leer en él. Pero el problema, yo creo, José Alfredo, que estamos viendo aquí, Pablo ahora puede defenderlo, es que quizá Malick está empezando a suministrar imágenes que justamente lo que hagan es no dejarnos pensar. Vale, sí, Quiero decir, la potencia de la imagen, estos son términos que se hunden en el pensamiento occidental. Esta es la discusión de Platón. La eikasía está ahí, pero el nous está muy por encima de la eikasía. Sí. Si las imágenes son tan potentes, yo debo decirte, las películas de Malick son perfectas. Pero yo creo que esa perfección está empezando a ser perversa. Como todo aquello que llega a un límite de perfección técnico o formal y va olvidándose del contenido. Hay una pregunta, tienes un chat muy importante, Pablo, de David García Ramos, que ha tenido que ausentarse. Es verdaderamente una pregunta larga y no para ver aquí, pero en la mitad de su pregunta, García Ramos insiste en esto de que la cámara le hurta la voz al rostro y menciona el nombre de Levinas. Quiero decir, lo que ha hecho es, José Alfredo, ha deshumanizado a los actores.
La idea de la deshumanización del arte está circulando desde todo el siglo XX, es un término orteguiano. Pero me habría gustado si estuviera aquí algún actor que pensaba que iba a estar con nosotros, pero yo creo que los actores no pueden, salvo que salir en una película de Malick, es salir en una película de Malick, ¿no? Pero yo no creo que un actor gane mucho saliendo en una película de Malick. Por eso, en Song to Song o Night of Cups, Sí. ha ido a coger a dos actores icono, verdaderamente, a mi modo de ver, muy malos actores, especialmente el muchachito de Song to Song, cuyo nombre ahora no recuerdo. Ryan Gosling. Ryan Gosling, que alguien le habrá dicho que es actor, pero en fin, seguramente se lo habrá dicho alguien equivocado. Pero en cualquier caso, ¿qué puede sacar Ryan Gosling de esa película? ¿Dónde están sus facultades de interpretación, en términos casi teológicos, de encarnación del personaje? Es Sí. Ryan Gosling fotografiado por Terrence Malick. Ahí no hay ningún personaje. Está el actor al que no se le ha dado la posibilidad de encarnar a nadie. Y esos escorzos que en una película pueden ser extraordinariamente impactantes, en 5 películas empiezan a ser Sí. algo que no nos dice nada. He aludido a la que para mí, porque he vuelto a ver La delgada línea roja y en su momento no la comparé con una película clásica como De aquí a la eternidad. Pero francamente, la escena de Sean Penn enterrando a Jim Cassavant no es que sea plana, es que es nada en comparación con la otra. Y estamos hablando del mismo trasfondo narrativo, ¿no? Si tenéis ocasión, vedla. Es comparar dos escenas que están tratando de lo mismo. La muerte del soldado que tenía unos ideales distintos, incluso un destino, ¿no? Sí. Si te estoy entendiendo bien, Antonio, es un poco anti-Bresson, ¿no? O sea, Bresson era capaz de un modelo, de alguien que no tenía experiencia como actor, pues a base de repetir movimientos, mostrar humanidad, y es lo que quería Bresson a base de repetir, 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 mientras que aquí tú lo que ves es que se pasa casi difuminadamente, ¿no? Es decir, Claro, es pero como un componente más. El inmenso carnaval, Pablo lo sabe muy bien, el inmenso carnaval que fue La delgada línea roja cuando todo Hollywood se puso en fila para salir en la película, ¿no? Todos querían salir en La delgada línea roja. Y bien, ¿y quién actúa en esa película? ¿Quién tiene un momento para darle a su personaje un instante de dramatismo inherente al personaje? No lo tiene nadie. Son esos actores haciendo cameos. Y a su alrededor una cámara extremadamente virtuosa que naturalmente, creo, puede llegar a fascinar o aturdir. Pero la belleza tiene esta perversión también, ¿no? Algo extraordinariamente hermoso puede anular nuestra capacidad intelectual. Totalmente. En cierto modo sabemos que eso está en determinadas tendencias artísticas, ¿no? Sois charmante tatuá, el verso de Baudelaire, ¿no? Sé hermosa y cállate, casi parece el manual de Malick, ¿no? Ahí está toda la belleza del mundo, pero no digas nada. Sí. Ya te lo digo, yo he puesto el ejemplo de Brian Donlevy, que en esa película a mí me hizo saltar de la butaca porque estaba francamente quedándome hipnotizado. Pero ahí había un actor tratando por todos los medios de ser lo que era, un actor, tratando de apoderarse de su personaje. Tengo dificultades muy serias con Malick, ¿no? Y por lo que has anunciado de su próxima película, bueno, yo creo que Malick puede abrir un nuevo camino donde estaría Rossellini, donde estaría Bresson, Tarkovsky, hay determinados cineastas que estaríamos ya en otro género, la teología o la mística del cine. Pero creo que es difícil ya pensar en términos de filosofía a propósito de Malick. Esta es una dificultad para mí seria. No sé, A ver, creo que aquí abriríamos otro debate que yo creo que tampoco vamos a entrar, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos creo que es que da para mucho, ¿no? Pero que sería cómo entendemos la filosofía y en qué medida pensamos o no pensamos que la filosofía tiene una relación, una complementariedad con la teología o no la tiene, ¿no? Yo creo que esa pregunta es la que se nos plantea ahora, ¿no? Sin duda la tiene con la teología. Con la mística los puentes se rompen, ¿no? Con la mística el jorismos, el abismo, la separación es clave. Pero en una película eso plantea problemas. Yo entiendo que eso motiva que mucha gente se marche.
Claro, sí, es lo que he dicho. Pero los que se quedan no son más virtuosos, porque los que se quedan pueden estar hipnotizados. Sí. Y yo creo que, además, ha forzado el esteticismo en algunos momentos. Recuerdan To the Wonder todo lo que tiene que ver con San Michel, Sí, ¿no? sí. O con el París más tópico posible. Sin ironía, porque, por ejemplo, también hay un París muy tópico en las películas de Woody Allen. Totalmente. Pero ahí Está riendo. falta en Malick la ironía, ¿no? Sí. Y que no la veo, yo francamente no la veo. La ironía es un recurso del que es humano, quizá demasiado humano. Yo estoy de acuerdo con eso y no me gusta Malick por eso. O sea, esa estetización que vemos en Mont Saint-Michel, en los campos de trigo, donde Ben Affleck está con su amada rubia, ¿no? La que no es Olga Kurilenko, es una estetización que, digamos, que no es lo que a mí me gusta de Malick, lo que a mí me atrae. O sea, Claro, esa observación yo la comparto. Claro, pero fíjate que ya no es un problema de que haya descubierto en su nuevo director de fotografía lo que él buscaba. Sí. Recordemos que Malick en su segunda película tuvo a su disposición lo que muy pocos directores han tenido. Tenía a Néstor Almendros. Néstor Almendros, el problema que tiene es que fallece. Pero Néstor Almendros no está por debajo de ningún director de fotografía. ¿Y Días del Cielo al final qué es? ¿Es que acaso, bueno, quizá Richard Gere no tiene tanta capacidad, ¿no? Pero Sam Shepard sí, ¿no? Podría haber construido un personaje. Sí. Pero ya está ahí, los campos, ya al empezar mismo, ¿no? En la fundición de Chicago es más importante el fuego del horno que lo que pasa, la pelea, que queda oscurecida por... Tengo dificultades para esta imagen de Malick, que ahora estoy viendo retrospectivamente gracias a tu libro y a este webinar, ¿no? Y me cuesta, como todos... Reconozco una capacidad extraordinaria de hacer cine, pero también en Kubrick. Sí. Y sin embargo, al final, ¿qué películas de Kubrick son las que nos gustan, Pablo? A mí unas cuantas. Pero... pues a mí las que en el fondo están corregidas por otros. Cuando Kirk Douglas corrige a Kubrick, tenemos Senderos de Gloria. Sí. Cuando no lo corrige, tenemos La chaqueta metálica, que francamente es una película plana, porque nadie le corregía. Y tenemos el mismo problema de los actores incapaces. En cambio, en Teléfono Rojo es imposible que Kubrick pueda dominar a Peter Sellers o pueda dominar a Sterling Hayden. ¿Por qué? Porque son actores que ningún director va a poder dominar. Sí. Pero luego, claro, en la última película de Kubrick tenemos de nuevo actuaciones completamente planas. Planas. Y ese es el peligro de Malick. Yo veo dificultades en esto, Pablo, y me alegra de que este webinar lo haya hecho. Siempre lo hacemos informal a propósito del cine, pero nos lleva más lejos de lo que siempre proponemos, ¿no? Sí, hombre, es que da para mucho todo esto, ¿no? Sí. Acabamos poniendo trascendentes. Asun, no veo si hay más personas que preguntan. Pues de momento no hay nada. Creo que tienes 2 comentarios en el chat. Sí, uno, María Eugenia, que tendrá que volver a ver Una vida oculta, como todos, seguramente después de esta tarde. Sí. Y sí que le diría a Pablo, por favor, que prestes atención y creo que deberías contestarle al largo comentario que David García Ramos te ha dejado. A ver, no lo veo, aquí en el chat. No, yo en el chat no lo tengo. Si me lo puedes mandar tú por correo. Es que yo tampoco lo tengo. Antonio, lo debes tener tú solo. Igual lo tienes tú, Antonio, en privado. Igual te la manda en privado. Claro, sí. ¿Y cómo consigo yo grabar esto? Puedes copiarlo, si quieres publicarlo, puedes copiar el texto y pegarlo en el chat. ¿Así? Creo que o sí. leerlo directamente y ya está. O léelo si quieres. Es largo, pero si me lo permitís y todos estáis de acuerdo. Lo que tú quieras. David García Ramos es profesor en la Universidad Católica, una persona muy querida. Conoce muy bien a un par de autores que yo creo que son importantes. Girard es un autor muy importante y nos dará una conferencia este otoño sobre esto. Antonio, me tengo que ir, lo siento mucho. Si hubiera tiempo podría decir mis preguntas, pero claro, el problema es que son muy largas. Vamos a ver. Agradezco mucho algunas de las ideas compartidas, sobre todo la cuestión del actor-actriz tan cabeliana. Me ha encantado esa idea de la cámara hurtando la voz al rostro. Levinas, dice Levinas, entre exclamaciones. Sí. Sobre eso, desde el teatro tendría algo que decir. Creo que en A Hidden Life hay 2 cuestiones interesantes. La conversación con el pintor, a la que ha hecho referencia Pablo, de la que tendría mucho que decir. La referencia a Tarkovsky ha sido muy acertada. La otra cuestión interesante es la tensión totalizadora de la cámara en Malick. Esto está muy bien visto. Como si quisiera decirlo todo.
aquí José Alfredo y el perfume están con nosotros, poseerlo todo, y el montaje cortante, Pablo, que quizá para acabar sí que podrías decir algo, el montaje cortante, sincopado. Sí. García Ramos dice algo Nouvelle Vague, Sí. esa tentación de fundirlo todo, entiendo, ha puesto fumarlo todo, pero debe ser fundirlo todo, pero bien, también puede ser fumarlo todo, de totalizar aquello que filma. Sí. Y dice una frase que debemos pensar, el excesivo protagonismo de la cámara. Sí, sí, sí. Ahí se ha ontologizado el mundo y se ha desontologizado el hombre. Vale. Como ves, es una carta larga que requiere, pero sí que, por acabar, porque ya son casi las 8... Lo del montaje. Lo del montaje de Vale. Cabell. ¿Cómo se puede leer esto? A ver, yo aquí, esto es algo que vemos en las últimas películas y sobre todo atendemos a lo largo de la vida en adelante, aunque ya está un poco en las anteriores. Pero empieza a haber un montaje muy rápido, en tanto que corta mucho, corta mucho. Aunque sea la misma escena o el mismo plano, lo corta para ofrecer algo, un punto de vista distinto y tal. Entonces, por un lado, esto responde a algo que se suele decir, que lo dicen muchos autores, que es que las películas de Malick, las últimas, se crean en gran medida en la sala de montaje. Y eso creo que es cierto, ¿no? Y esto se ve aquí, ¿no? Entonces, hay una posible reflexión que yo hago sobre esto, que puede valer, creo, y que responde un poco a la idea de entender la imagen como algo total, algo a lo que tenemos como que rendir culto, lo que decía Fernando. Entonces, en Malick, en una de las pocas entrevistas que ha dado, de las poquísimas, en los años 70, decía, hablando de Malas Tierras, que quería conseguir un efecto en el espectador, que era acercarle y distanciarle al mismo tiempo. Un movimiento de acercamiento y distancia, ¿no? Él decía en inglés back and forth movement, ¿no? Un movimiento de acercamiento y distancia. Creo que este montaje cortado se puede entender, y también de otros modos, pero se puede entender quizá como ese modo que tiene Malick de distanciar al espectador y no permitirle que se embeba o que se impregne completamente, ¿no? Como que se emborrache de las imágenes. Ese montaje cortado nos saca de la película, por lo menos a mí te saca un poco de la película, ¿no? Creo que puede leerse desde esta idea de que Malick tiene esa intención de acercar y distanciar, ¿no? Quizá con esa prevención de que la imagen no se convierta en algo que emborrache al espectador, ¿no? Que le aturda, ¿no? No sé, es una posible interpretación. Ya está, ¿no? Eso me hace pensar que John Ford rodaba de tal manera que cuando la película llegaba a la sala de montaje no había nada que montar. Claro, sí, es muy distinto, totalmente. Claro, Sí. En este sentido me temo que soy... o Clint Eastwood, por no irnos a... Clint Eastwood, Sí. en las películas de Clint Eastwood no hay montaje. Sí, sí. Porque la película rueda exactamente lo que es la película. Sí, sí, y por tanto, lo único que hay que hacer después, efectivamente, es el trabajo manual de montar la película, pero no hay juego de montaje. Sí. Vale, sí. Bueno, esto es lo que respondo. Muy bien, son prácticamente las 8. ¿Alguna pregunta por vuestra parte? ¿Alguien que quiera aportar algo? Pues de momento no tenemos ninguna mano levantada, Antonio. Evaristo, el confinamiento le ha sentado mal, no hace la última palabra llena de humor para que podamos irnos a casa contentos. Evaristo, si pones el micrófono... Ahora, a ver. Si el micrófono no puedes. No se te oye. A ver, está en silencio. Sí, pero tiene que ir ahora. Ahora. Ay. Pero no se le oye. Es que, Evaristo, tienes que darle al micrófono que tienes en la parte inferior. Porque yo te tengo abierto. Hay problemas con Evaristo. Mira, una última pregunta, puesto que Evaristo no puede hablar. Vale. Lupe Fabián nos dice que no hemos dicho nada de los guionistas. Vale. Buenas tardes, Lupe, ahora la veo. ¿Alguien podría pensar si es que hay guionistas en las películas de Malick? Pablo.
Vale, pues no hay guionistas, no hay alguien que ejerza exclusivamente el papel de guionista, creo que no me equivoco. De hecho, ocurre algo progresivo en las películas de Malick, que es que los primeros guiones están más o menos medidos, aunque nunca la película y el guión luego no se parecen tanto, pero están ahí. ¿Perdón? Bueno, sigo respondiendo, no sé si... Sí, continúa, Pablo, continúa. Vale. Entonces, ¿qué ocurre esto? Que hay una serie de películas que van de To The Wonder a Song to Song, esas tres, en las que prácticamente no hay guión. En cambio, en otras, la delgada línea roja, hay un guión que luego se cambia, pero que a su vez es una adaptación de una novela de James Jones que se llama La delgada línea roja, y de la que Malick cambia muchas cosas importantes. Y luego, en Vida oculta, por eso digo lo de la vuelta a algo un poco más narrativo. Hostia. En Vida oculta sí que hay guión. Y está publicado, se puede encontrar en internet. Y también difiere, ¿no? No lo he leído entero, pero difiere de lo que es la película. Entonces, el papel del guión y de los guionistas en el cine de Malick, pues sí, es pequeño, en algunos casos es mínimo, en los casos de estas tres películas. Eso es lo que puedo responder. Muy bien. Intentamos, si quieres, a ver, Evaristo, si puede... A ver, se le ha oído. Sí, es que tenía un sonido ahora. Vamos a ver. Yo es que cada vez que me ponéis un cartel en inglés, yo digo, ostras, ¿cómo se parece esa película al bueno, el feo y el malo? Yo la Pero tengo en fin, aquí, parece ser que debe ser, claro. Yo digo, claro, lo pones en inglés y me habéis llevado toda la tarde pensando. Oye, un abrazo a todos y tengo poco que añadir, que siga haciendo calor y que feliz confinamiento. Ahora que podamos salir. Muy bien. Pues vamos a poner punto final aquí. Pablo, muchísimas gracias. Ginés, naturalmente a todos los que estáis. Muchas gracias. Os anuncio que habrá un último webinar en el mes de julio, del que ya os daremos noticia a todos, que dedicaremos a una conversación con el profesor Ramón del Castillo, a propósito de la vuelta a la naturaleza de los filósofos y de los filósofos que caminan. Vamos a llamar a este webinar Un filósofo anda suelto. Qué bueno. Os informaremos de ello y será el último de nuestra temporada. Ya en septiembre volverá la Escuela de Filosofía con sus cursos habituales. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Adiós.